Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Está conmigo aquí para charlar el presidente de la coalición estatal LGBTI de Veracruz. Ahora entramos en detalle y desciframos cada una de las siglas de este nombre. Acompáñeme, 30 minutos. Me da mucho gusto recibirte, Benjamín Callejas Hernández. Él es presidente de la coalición estatal LGBT, que hasta ahí me había yo quedado. Y que son justo así, una L, una G, una B, yo digo de burro, y una T de toro. Y a partir de hace un tiempo se adhieren 2 Ts más y una I. Entonces, aquí tengo ya la explicación de qué quieren decir cada una de estas siglas. Bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy halagado de estar aquí con usted. Y bueno, precisamente que se dé la apertura a este tipo de temas, ¿verdad? La sociedad va evolucionando. Sí. Y pues en esa evolución también los seres humanos tenemos que seguir evolucionando y sobre todo comentaba algo muy importante, la parte de la tolerancia y el respeto como seres humanos, ¿sí? En general, independientemente de su raza, de su edad, de su sexo, de su preferencia sexual, creo que esa parte de respeto, tolerancia, aceptación, debemos de tenerla como seres humanos. Muy bien. Yo decía que en la medida que tú conoces a alguien, conoces el tema, puedes decir, bueno, no me gusta, un rechazo absoluto, pero lo más probable es que al conocer más profundamente estos temas, empieces a hacer una apertura en tu mente. Yo estoy cierta de que quienes ya no somos jovencitos, tenemos más dificultad por razón de nuestra educación a la antigüita y conservadora. Sin embargo, habemos quienes, y yo creo que se da en la mayoría de las personas, habemos quienes empezamos a tratar de entender y, te decía, de esta manera conocer y asimismo empatizar con todas las personas que tienen una orientación sexual diferente. Me gustaría mucho empezar porque, precisamente para conocer más, que me hablaras particularmente de cada una de estas clasificaciones. Bueno, la lésbico, entendemos perfectamente el término, porque pues, es un término antiquísimo. Claro. Que es el lesbianismo. El lesbianismo son mujeres que se atraen, a las que les atraen otras mujeres. Y que inclusive viene desde la mitología. Por la supuesto, famosa isla de Lesbos, ¿verdad? Por supuesto. Donde las amazonas por ahí nacen y tienen esta atracción entre ellas. Digo, históricamente la homosexualidad siempre ha estado presente a través de las culturas más importantes, de la griega, de la azteca, de la romana, ¿sí? Así es. De la oriental, ¿sí? Siempre ha existido. Lo que ocurría, ¿verdad? Pues es que precisamente como la sexualidad desafortunadamente está relacionada con lo malo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con sexualidad se da tabú, obscurantismo, no vamos a hablar de ese tipo de temas, entonces se mantiene en lo obscuro, no lo vamos a tocar porque son algunos temas demasiado sensibles, ¿verdad? Y entonces se empieza a construir, digo yo, una deformación de la información en casa y entonces esos temas los dejan a un lado. Antes no se hablaba precisamente de temas de las niñas cuando iban a menstruar, ¿no? O de los jovencitos cuando se empezaban a masturbar. Sí, nadie te decía nada realmente. Y la postura de los papás es que eso es malo, ¿no? ¿Cómo vamos a estar tocando ese tipo de temas? ¿Sí? Y a lo largo de la historia, eso es lo que ha llevado a que la educación sexual en la actualidad pues, realmente todavía no permee para prevenir muchísimo tipo de situaciones. Y en lo que es una preferencia sexual distinta, ¿verdad? Lo que bien comentaba, L, ¿verdad? Que es de lesbianas, B, que es bisexual, ¿sí? Bisexual, que le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Un hombre le puede gustar las mujeres
y los hombres al mismo tiempo. Okay. Y una mujer le pueden gustar los hombres y las mujeres al mismo tiempo. Correcto. ¿Sí? Ese es La B. La bisexual. Bisexualidad. Luego, transexual. La transexualidad tiene que ver con personas, ¿verdad?, que tienen una identidad de sexo, en este caso femenina o masculina, porque por lo general se cataloga a los hombres que quieren transformarse en mujeres, ¿verdad? Pero también hay mujeres, ¿verdad?, con tratamiento hormonado que pueden llegar a identificarse como hombres. En este caso todavía no hay lo que es alguna cirugía para reasignación de sexo. Para mujeres. Para mujeres, ¿sí? Ok. Esa es la parte de ser transexual, ¿sí? Muy bien. Transgénero. Transgénero es la identidad ya de un hombre en transición a ser mujer, pero donde sí se da lo que es una intervención quirúrgica. Los transexuales no tienen ningún, solamente es hormonal el tratamiento. Hormonal, y lo que es su identidad y su apariencia femenina, o mujeres en apariencia masculina. O sea, es aquellos que vimos que se visten de mujer, que les vemos senos, Claro. porque a lo mejor se hicieron un implante o porque toman hormonas que se les sale el gas a la voz y todo eso. Así es. Pero cuyo aparato sexual se sigue conservando manteniendo. con su sexo. Bueno, el transgénero, ahí ya estamos hablando de alguien una intervención que transitó quirúrgica. de género. O Así sea, es. era hombre y se convirtió en mujer, y mujeres que se convierten en hombres. Claro. Ya sexualmente hablando. Sí. ¿Sí hay alguna operación que pueda asignar un pene, por ejemplo, a una mujer? Sí, sí lo hay. Obviamente son cirugías muy costosas, ¿verdad? Pero no va a tener la función en específica como un pene normal. De un varón. Sí, Ajá. de un varón, ¿no? Sin embargo, hay mujeres, hombres transgénero, que hacen este tipo de cirugías pues para verse y sentirse bien, ¿no? Correcto. Que es lo más importante. Que va de acuerdo con su psique, ¿no? Exacto. Y con su estado emocional. Muy bien. Travesti. Travesti es la persona, ¿verdad? Hombre que se viste de mujer y solamente son por cortos periodos a lo largo del día o en la noche, por lo general, ¿no? Pero tiene lo que es esta parte de andar con una vida masculinizada, en este caso el hombre, y al revés también con la mujer. Puede llegarse a vestir de hombre, pero solamente por cortos periodos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los travestis, nosotros en México los conocimos porque empezaron a montar espectáculos. Claro. Sin embargo, yo que conocí a algunos que estuvieron aquí en un espectáculo que duró muchos años. Famoso Chipi Chipi. Exacto. Sí. Y decían que algunos de ellos ni siquiera tenían una tendencia ni homosexual ni nada parecido, sino era como una chamba y se vestían Claro. de mujeres y trabajaban y se iban a su casa sin ningún problema. Había otros que decían simplemente que ellos estaban con su sexo, por ejemplo, si era hombre, le gustaban las mujeres, pero le gustaba vestirse de mujer. ¿Es así o cómo es exactamente Sí. un travesti? Bueno, cuando un travesti entra en esta clasificación es porque abiertamente tiene una preferencia sexual a la suya, ¿sí? O sea, soy travesti, pero aparte de ser travesti, pues me gustan los hombres, ¿sí? Ok. Hay muchos travestis, efectivamente, O sea, que son son homosexuales. más artísticos, exacto. Son homosexuales y les gusta vestirse del sexo Claro, contrario. así es. Ok, Y ahora también sí. está identificado que hay travestis que solamente lo ven como una parte artística. Sí, ¿verdad? como de chamba. Sí, y nada más ahí me quedo. Digo, hay muchos cómicos que los podemos ver en televisión, en medios de espectáculos, que inclusive tienen ademanes muy femeninos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no se identifica que precisamente sean homosexuales. Sí, simplemente es una actuación. Así es. Correcto. Sí. Y esta es la que se me hace más difícil, intersexual. ¿Cuáles son los intersexuales? Los intersexuales son aquellas personas que tienen esta capacidad de, digamos, ambigüedad sexual, ¿no? Soy hombre y de momento me gusta ser hombre, pero no llevo a cabo lo que es una relación íntima, lo relaciono más con la cuestión afectiva,
¿sí? No hay esa identificación meramente de intimidad sexual, ¿sí? Y pueden ir sobre la vida no teniendo lo que es este tipo de contacto físico con alguien más. Sin embargo, se asumen homosexuales, ¿sí? Okay. Igual las mujeres, ¿sí? Fíjate que recién se dio un caso, seguramente lo conoces, y a mí me llamó mucho la atención porque no, de acuerdo a mi poco conocimiento de la clasificación que acabas de hacer, nunca logré encasillar a esta persona en alguno de ellas. Hay un artista español que recién salió a la luz pública como mujer. No sé cómo se llama. Sí, lo ubicas. Sí lo ubico. Salió en la película de Los Nobles. Exactamente, Sí. que sale de el que se quiere casar con la hija del protagonista, Así es, ¿no? sí. Bueno. Él, bueno, nadie hubiera pensado en que tenía tendencias homosexuales o las que sean, porque no logró entender, terrible. Y hubo mucho tiempo que lo negó. Y mucho tiempo que lo negó, Sí. y un día de repente se arma de valor y sale a la luz pública ya con una operación en la garganta para afinar la voz, con el cabello largo, se hizo cirugía en la nariz, en fin, cambió su aspecto y se presenta como mujer. Pero hay algo que a mí me llamó particularmente la atención, que es, leí una entrevista de él y entonces él estaba casado, de hecho está casado, y vive con su esposa. Y entonces él dice, mi esposa se niega en este momento. Se ve que le preguntan algo así como, ¿qué vas a hacer con tu esposa o qué va a hacer tu esposa contigo? Y entonces él responde, mi esposa no le gustan las mujeres. Entonces estoy tratando de que acepte. Pero él no tiene una operación... sí, no tiene una reasignación de sexo. No. Sí. Entonces ahí ya no me quedó claro qué pasó. Cuéntame, por favor, sí, desmenúzame claro. la madeja porque es ya no entendí. Es algo complejo de entender, inclusive para especialistas en sexología, ¿verdad? Mucho más a la sociedad que de momento no puede identificar este tipo de términos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una identidad sexual específica, ¿sí? En este caso, este artista, como sucedió, no sé si se acuerda, con Libertad, también Armando Palomo en algún momento, y que está casado, Sí. y que tiene relaciones íntimas con su esposa, ¿verdad? Y que tiene familia. Entonces la identidad va más que nada a lo que usted comentaba, o sea, qué es lo que pienso, cómo me siento y lo que proyecto. Pero si no hay resignación sexogenérica porque no quiere ser mujer, entonces la satisfacción sexual de tener una relación íntima con su esposa, con una mujer, se da. Y en este caso, pues se dan los acuerdos a los que lleguen las parejas. Es como O sea, la en bisexualidad. Siempre les he comentado a las personas bisexuales. Nos dedicamos a capacitar ahorita lo que fue a los policías de seguridad pública, precisamente contra discriminación por preferencia sexual. Y era impresionante los mensajes que me llegaban de WhatsApp de personas bisexuales que tenían, a raíz de esas charlas, tenían el miedo de aceptar, ¿no? Lo que yo siempre les he comentado. De los propios policías. De los mismos policías, Ajá. ¿no? Y obviamente por ser una institución demasiado masculinizada, donde se respira testosterona, pues es un poco complejo de llegar y decir, pues sabes que si soy bisexual, porque realmente estoy casado, me gustan las mujeres, pero también tengo preferencias por hombres. Y va en contestación a lo que le comentaba hace un momento, a los acuerdos a los que lleguen la pareja. Yo siempre lo he dicho, sé honesto y sé sincero con la persona que tienes al lado. Sí, claro. Antes de que continúes. Si la otra persona, en este caso, como este actor, que lo vio en una entrevista, que su esposa no aceptaba la imagen femenina de él, pero si hay una empatía en la cama y al final lo acepta, pues entonces, ok, adelante. Sí. Es que es entre comillas, tener una relación con alguien que tiene parcialmente el aspecto de mujer. Claro. Pero que para efecto del sexo, pues es hombre. Así es. Y es donde Está difícil, ¿no? choca lo que comentaba, la educación, la costumbre, Sí, la idiosincrasia, porque nos han enseñado, inclusive dentro de la misma homosexualidad y en esas clasificaciones, sí, o sea, el homosexual varón, ¿no? Tiene que ser machito, no femenino, ¿sí? Esa construcción de identidad dentro de la misma comunidad. O la otra parte, decir, bueno, es el homosexual, pero es femenino y va a asumir lo que son roles de mujer.
¿sí? Pero realmente va más allá. Y vuelvo a lo mismo, a los acuerdos a los que lleguen. Yo a los policías les decía, habla con tu esposa o habla con la novia, antes de, no ocasiones daño colateral. Sí, Veamos, claro. por ejemplo, Felipe Gil, ¿no? Después de tantos años que también se asumió todo el daño colateral que hizo. Y bueno, yo me dedico a dar asesorías psicológicas. Llegan personas, hombres y mujeres, que de momento ya con esta apertura precisamente de libertad, ¿no? Dicen por ahí que la verdad nos hará libre. Me ha tocado ver cómo matrimonios de 20, 30 años buscan la asesoría psicológica precisamente porque alguna de las dos partes identificaron que tenían preferencias homosexuales. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con la familia? ¿Qué es lo que pasa con los nietos? ¿Qué es lo que pasa en el ámbito laboral? Desafortunadamente la sociedad todavía no está preparada como para esos cambios. Tengo que ser honesto también en eso. Pero precisamente si estás identificando, ¿verdad?, esta preferencia, pues hay que dialogarlo. Y no va a ser fácil para la esposa de este actor de momento aceptar cuando todo el tiempo lo vio como hombre, Sí, caray. no vestido como mujer, y es donde choca precisamente lo que es la forma de sentir y de pensar. Digo, no es fácil, la verdad, No adentrándose a es fácil este tipo de ninguno de los para dos. nadie. Sí, Sí, pues es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, si un día de repente ya mi esposo ya no es mi esposo, ya nada más es de la mitad para abajo mi esposo y de la mitad para arriba Es muy otra persona, complicado. es complicada. Sí. Y me parece muy acertada este comentario que haces de que todas aquellas personas que descubren en sí mismos o en sí mismas una orientación sexual a la que siempre aparentemente han demostrado, pues lo primero es, bueno, desde luego aceptarse a sí mismo, Sí. ¿no? Y después hablar con quienes conviven, con las parejas que tienen y llegar a acuerdos. Quizá al principio no sea fácil, porque quizás se van a sentir lastimados, pero finalmente cada día el ser humano, los mexicanos nos abrimos más. Y va a llegar un momento en que la preferencia sexual pues sea como la talla del zapato, ¿no? Claro, Que así tendría sí. que finalmente que Y ser. esto viene también de la cuestión de educación, ¿no? De casa y también la educación formal. ¿Qué es lo que ocurre con jovencitos adolescentes que de momento identifican que tienen una preferencia sexual distinta? Los índices de suicidio en adolescentes, ¿verdad?, están muy elevados en México y aquí en el estado de Veracruz. Y de momento dicen, bueno, es que es la etapa normal de que los jóvenes adolecen, de que de momento están alterados lo que son sus emociones, la transición de ser niño a pasar a ser un adulto joven, ¿verdad? Pero muchos hemos identificado que recurren al suicidio por la no aceptación de las familias, por decirles que tienen una preferencia sexual. Quienes los cobijan, los apoyan, salen adelante, pero a veces con condicionante, sí, pero que no se enteren. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Y entonces es lo que hace que de momento hombres y mujeres jóvenes se relacionen con hombres y mujeres, ¿verdad?, aparentando que tienen la preferencia sexual opuesta. A la larga ocasionan este tipo de problemas que desde un punto de vista autocrítico tampoco está cool, ¿verdad?, que de momento después de tantos años me vengas a decir una verdad. Por eso es tan importante la educación sexual desde pequeños, y no se trata de deconstruir lo que es una forma de pensar, sino, lo hemos platicado con la Secretaría de Educación Pública, es de darle las herramientas al personal que está en las instituciones para saber qué hacer, cómo actuar, esos protocolos de educación, tanto para la familia como para los profesores, porque los mismos profesores nos hemos dado cuenta que también ejercen lo que es una discriminación y violencia interior de las escuelas, originando el bullying por orientación y preferencia sexual. Es un todo, es demasiado complejo. Sin embargo, tenemos que seguir pugnando para que este tipo de temas, pues sí, sabemos que hay prioridades, nos decía el gobernador cuando nos sentamos a platicar con él, no puedes comparar lo que es la inseguridad o un estado en quiebra, digo, con algo que se puede llevar a cabo. Efectivamente, lo que pedimos nosotros es que haya la voluntad de lo que se pueda solucionar, ¿verdad?, pues que nos den lo que es injerencia. Platicábamos con nuestra querida Rosa Feijó, que pertenece a lo que es a la coalición.
ella dio muchísimos Ella, la talleres. escritora, la Así de es. la mamá del joven aquel que murió de Falleció SIDA. por VIH, sí. ¿Cómo no? Ella, junto con otras personas, impartimos muchísimo lo que fueron pláticas de educación sexual a nivel secundario y bachillerato, sin meterse tanto a lo que es la preferencia, porque pues obviamente la sociedad, los padres de familia no están todavía familiarizados con los temas. Pero cuando identificamos que había bullying por preferencia de orientación sexual, sí, de momento íbamos canalizando a esos jóvenes con sus familias para darle lo que es la atención. En esta administración desafortunadamente no tuvimos lo que fue ese eco, pero bueno, llevamos otro tipo de acciones. Sí. Pero sí me parece que se han abierto a espacios importantes para esta coalición. Sí me parece que hay una mayor apertura de hace, no sé, 20 años a la fecha. Digo, tú lo debes de tener mucho más claro que yo. Sí, claro. De hecho, la parte de la visibilidad en diversidad sexual a nivel nacional, a nivel estado, la verdad es que sí ha habido avances. Esta parte de la presión social, de una marcha, de una manifestación, de que poco a poco se vayan abriendo lo que son espacios, inclusive en la política, en los puestos públicos, es de suma importancia. En donde estamos un poco detenidos tal vez en la parte de la legislación, en los cambios de fondo y no de forma, ¿no? Para que realmente se den la aplicación de los derechos de manera igualitaria. Aunque el artículo primero de la Constitución mexicana nos dice todos los mexicanos, todos los derechos, lo que es una realidad es que en el día a día todavía vemos lo que es el tema de derechos humanos en general, es letra muerta. Sí, claro, el tema de derechos humanos que en general tú lo dijiste. Ahora ya, si nos vamos al apartado específico, pues digo, claro, mucho peor. Pero mira, sí hay avances poco a poco. A mí me queda claro que asumirse como cualquiera de estas preferencias debe ser verdaderamente complicado. Quizá cuando ya salvaste la parte personal, lo peor venga, que es enfrentar a tu familia, a la sociedad, la cuestión laboral y todo esto. Por eso es que la educación sexual tiene que estar muy presente en el contexto de la educación en general. Y por eso me parece que es tan importante que foros como instituciones de comunicación, escuelas y todo esto, se abran a este tipo de pláticas que nos hacen conocer más profundamente los términos y finalmente esto nos lleva a conocer más profundamente a las personas que se asumen como tal. Claro. Y de esta manera, pues podemos entrar en un ambiente mucho más apacible, armonioso, de tolerancia, de conocimiento, de entendimiento, de cooperación, que finalmente así tendríamos que vivir todos los seres humanos. Sí, algo tan simple y tan sencillo. La pérdida de cualquier ser humano es terrible bajo las condiciones que sean, pero cuando es por violencia y por odio, yo creo que es más terrible aún. Sí, por supuesto. Desafortunadamente el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional de crímenes de odio por homofobia. Entonces realmente es terrible. Hace poco el caso muy sonado que se llevó inclusive a nivel nacional de nuestra compañera Alaska, de aquí por Martínez de la Torre. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El chico de Orizaba, de 17 años, todavía menor de edad, activista, que también fue asesinado por homofobia. Recientemente otra compañera aquí en Banderilla, compañeras en el sur. Entonces, bueno, también dentro de esta clasificación, Leti, las personas más vulneradas, pues son las personas trans, ¿sí? Porque desafortunadamente no hay una aceptación a ver a alguien que esté en una etapa de transición y que de momento se siente identificado consigo mismo, ¿verdad? En lo general,
la sociedad cree que es algo grotesco y agresivo y son más vulneradas. Que se visten y que no hay una actúan, seguridad ¿no? laboral para Sí, ellas, claro. por lo general se dedican a lo que es al estilismo o la prostitución. Hace 20 años, yo empecé esto del activismo hace 20 años con Guadalupe Rebolledo y Pati Ponce, con el famoso grupo de Amazonas de Lázaro Cárdenas aquí en Jalapa, en donde se trató de poner orden en el aspecto de salud para estas personas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo. Sí, ¿no? que normalmente se paraban ahí por las noches, es, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer, eso es una realidad. Y ya que tocas este punto, ¿qué te parece si te invito a un segundo programa para seguir hablando de este tema? Perfecto. ¿Sí? Yo encantado. Entonces, ¿queda compromiso hecho? Claro que sí. Muy bien, pues ya lo sabe usted. Tendremos a Benjamín Callejas Hernández, presidente de la coalición estatal LGBTTI, aquí en 30 minutos. Yo le agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado también regresar. Y a usted le agradezco mucho que me haya acompañado a charlar con Benjamín. Como siempre, lo espero en la próxima.